el enlace para conversar con el colega y analista político Juan Carlos Ruiz para conocer sus impresiones. Juan Carlos, bienvenido como siempre a tu casa, BIS Televisión y Ánfora 2023. Encantado de acompañarte, a ti y a tu audiencia, Néstor, y nada, a tu disposición. El análisis, votaciones frustradas en el Congreso de la República con respecto a las elecciones este 2023, que parece que es de la boca para afuera en el Congreso de la República, que se aferran, la interpretación y la impresión que tiene el ciudadano de a pie, la presidenta que dice que no va a renunciar y que ha presentado un proyecto que se va a analizar hoy en la Comisión de Constitución con presencia del presidente del Consejo de Ministros. Ese es el panorama y la población y la ciudadanía que sigue en las calles exigiendo cambios. ¿Cuál es la lectura que tenemos a esta hora? Bastante difícil, Juan Carlos. Es claro que el Congreso de la República, solo fujimoristas y Alianza por ya pepistas, digamos, Alianza por el Progreso, estarían dispuestos a ceder un adelanto de elecciones porque son los que menos tienen que perder, tienen los partidos políticos con mayor capacidad, digamos, de maquinaria partidaria que les permitiría afrontar con ventajas competitivas frente al resto una elección general y nacional. Entonces, salvo Alianza por el Progreso y los fujimoristas, que son los que finalmente presionaron para el tema del adelanto del 2023 y serían la votación minoritaria que hoy también respaldaría la propuesta del gobierno, salvo ellos, tanto los partidos conservadores de derecha como los conservadores y medios de la izquierda han logrado unirse y hacer un bloque mayoritario común para quedarse evidentemente al 2026, porque ya el escenario abril 2024 también habría sido descartado. Esto obliga o esto lleva a una disputa entre ejecutivo y legislativo, porque claro, es una convivencia de tensa calma necesaria para poder sobrevivir hasta el 2026 y acabar un gobierno, respaldado por supuesto por grupos de poder económico, poderes fácticos, que evidentemente prefieren, en defensa de la institucionalidad tal cual existe, prefieren seguir manteniendo el statu quo, ¿no es cierto?, y seguir sobreviviendo en esto, a dar ese salto al vacío que significaría o convocar elecciones inmediatas en octubre del 2023 o en noviembre del 2023, o incluso las elecciones del 2024 si es que no se logran reformas políticas y electorales importantes que permitan elegir de manera distinta. Ese es el escenario tal cual. Entonces lo más probable es que o Ejecutivo y Legislativo hacen alianza y permiten convivir, y se permiten convivir obviamente manteniendo el orden de la calle, porque claro, si bien en estos últimos días ha disminuido, digamos, la intensidad de y solo quedan turbas violentas que siguen dando vueltas por ahí y ya no se siente un movimiento social mayoritario, no ha logrado escalar a los niveles que ellos querían de lograr ser una Bolivia o lograr ser un Colombia en Cali, no ha logrado escalar ese nivel, entonces le permitiría a la alianza Congreso Legislativo convivir. O el otro escenario es que se enfrenten, que la presidenta Boluarte, que anda cansada, es verdad, o sea, agarra y pecha al Congreso, presiona al Congreso, con lo cual genere que el Congreso empiece a reaccionar políticamente, literalmente parchándole o tachándole ministros y poniéndolo contra la pared, lo cual generaría otra crisis que podría desencadenar en no sabemos qué. Lo cierto es que eso es el escenario como se nos presenta hasta ahorita. Dudo mucho que se pongan de acuerdo, hoy día no creo que aprueben esa propuesta gubernamental, y desechado 2023 y desechado y descartado 2024, lo que queda del escenario es 2026 nuevamente, ¿no? Pero si todo indica que la propuesta del Ejecutivo tampoco va a ser aprobada, entonces viene el otro escenario, el escenario de pecharse,
el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo va a pedir voto de confianza, lo más probable, de acuerdo a cómo se está presentando la situación. El Congreso va Pero a... no podría, Néstor, no podría pedir voto de confianza sobre ese tema, porque no es un tema de gobierno, es un tema constitucional, que corresponde Claro, al ámbito no, del pero Congreso. correcto, pero lo que está planteándose en el Ejecutivo y en la especulación periodística, porque queda en eso, es que este gabinete va a renunciar, va a ser cambiado, entonces va a presentarse un nuevo gabinete para pedir el voto de confianza, con lo cual podría darse este escenario de cierre del Congreso, que finalmente sería la conclusión. Pero eso soluciona los problemas, definitivamente no. No, ¿Qué es lo que esperamos nosotros, los ciudadanos de a pie, Juan Carlos, con respecto a esta situación? Todo indica que quieren quedarse hasta el 2026 todos los actores que estamos analizando. la pregunta que deberíamos hacernos como analistas es si conviene o no, qué es lo que conviene o no al país, ¿no? O sea, de hecho, adelantar elecciones, si bien responde a un pressing social que ha habido, ojo, no olvidemos, promovido, fomentado, financiado por economía ilegal. Esto no ha sido un movimiento espontáneo de que el sector popular del país, ¿no? Esto está muy focalizado al sur del país, obviamente con coordinaciones para generar también obstrucción de carreteras, intento de tomas de aeropuertos, ataque violento a sectores económicos estratégicos, ataque a instituciones públicas y privadas. Es decir, esto no es una movilización social espontánea que de pronto, ¿no es cierto?, utiliza la narrativa de la expectativa social, de la necesidad social, que además coincide con algo que sí hay que resolver, pero lo que hay detrás es un intento de desestabilizar a la economía formal, al Estado de Derecho, para que la culebra en el sur siga pasando y siga engordando como lo ha hecho el último año y medio. Es decir, no olvidemos ese escenario, a eso responde. Claro, Juan Carlos, y lo que hay que precisar es que, sí, correcto, y estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que hay un financiamiento de dinero sucio, de todos los sectores que señalas, principalmente, pero la policía, la fiscalía, no ha determinado ni identificado, primera situación, y segunda situación, con las 60 muertes, que es algo que no está analizando el Ejecutivo ni el Legislativo, principalmente el Ejecutivo, que tiene directa participación ministro de Justicia, ministro de Defensa, las 60 muertes. No se ha determinado la responsabilidad y no se ha identificado a los autores. Eso crea un sentimiento, ya no lo económico, las pérdidas que son importantes y necesarias, sino la pérdida de vidas humanas que no ha debido de ocurrir en el escenario y que ha habido un exceso, y también en eso coincidimos, creo, Juan Carlos, pero de manera que no se haya identificado ni a quienes están financiando con dinero sucio del narcotráfico, la minería ilegal, etc., y los autores de estas 60 muertes. Totalmente de acuerdo, Néstor, y hay que presionar literalmente a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que esta investigación y esta responsabilidad se dé lo antes posible, ¿no? No es posible que estemos ya 2 meses de gobierno de la presidenta Boluarte sin saber qué pasó o quién fue responsable de ello. Hay que aclararlo, pero si te das cuenta, la respuesta a ello no está poniendo o no está hackeando, digamos, la estabilidad o la renuncia de la presidenta Boluarte. La presidenta Boluarte renunciaría, creo yo, si es que no logra tener una convivencia de tensa calma, de guerra fría, lo que diría, con el Congreso. Es ese enfrentamiento Congreso y gobierno el que va a definir si renuncia o no, si termina en un intento de vacancia, y uno de los dos actores elimina al otro porque ahorita se encuentran en un equilibrio, digamos, inestable, frágil, pero equilibrio a fin de cuentas entre ellos dos. La calle es el tercer factor, como tú dices, que desestabiliza o estabiliza el tema.
Y no tener respuestas sobre el tema de las muertes, de esas 60 muertes, es un tema que también genera inestabilidad. Pero no está el razonamiento que hemos escuchado en algunos analistas que dicen que si Merino renunció con 2 muertos, ¿por qué no renuncia Boluarte con 60, ¿no? No es tan simple, ¿no? La política y los juegos del poder y los juegos de los intereses públicos los institucionalistas versus los radicales que son antisistema, es un mundo más complejo que simplemente contar muertos, ¿no? Eso no es la forma de hacer análisis real, eso es tomar partido, eso es tratar de bajarse a la presidenta, que es válido, no lo negamos, tienen validez los analistas que creen que contando muertos se cambian presidentes. Así no funciona la política y no funciona el juego del poder ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Totalmente. Y hay otro escenario que también quisiéramos que analices, Juan Carlos, y es el escenario de la participación pública de algunos voceros autorizados que pueden intervenir en las decisiones de calma. Me refiero a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también la participación de una manera notoria de las universidades, de la academia, como le dicen también, con la participación que ha tenido el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ha hecho lo más simple, señalar el origen al margen de autofinanciamientos y todo, del origen de la crisis que tiene nuestro país, que no es de ahora, y lo hemos dicho ya anteriormente, lo ha ratificado Juan Carlos, que no es de ahora, esto tiene décadas de abandono del Estado para con los peruanos más pobres de nuestro país. Pero hay 2 escenarios entonces, dos interlocutores. Hay un escenario con 2 interlocutores que son válidos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que ha exigido conjuntamente con la academia el que se solucione el problema y que se convoque a elecciones. ¿Cuál es la participación y qué es lo que tendrían que hacer la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales con el gobernador de Arequipa como presidente y la academia, representados de alguna manera por el rector de la UNI, Juan Carlos? Yo diría que dos cosas. En realidad, cualquier actor, en realidad, si quiere empezar digamos, a tratar de modificar o encontrar soluciones a este entrampamiento, lo primero que tiene que hacer es política. Y tanto la Asamblea de Rectores y del gobierno y gobernadores regionales está haciendo política, está poniendo en el tablero diciendo, nosotros creemos, además son las únicas autoridades electas recientes, las que tienen mayor vigencia, por lo menos cercanía con el digamos, el respaldo popular de sus regiones, tienen todo el derecho de poner en la escena y decir, queremos el adelanto ya, ¿no? Además porque necesitan articular con un gobierno que les pueda responder a esas demandas. Esto no es simplemente por interés político, es por interés también de manejo de la cuestión pública, porque los presupuestos públicos de las regiones dependen de las transferencias que el gobierno central les haga justamente a sus regiones. Hay una convivencia necesaria. Entonces, está bien, y está bien que planteen el tema de adelanto como no, y después puedan sentarse a negociar. Lo importante es que empiezan a haber actores, ¿no es cierto?, nuevos, y el rector de la UNI también con los rectores, que empiezan a participar. Lamentablemente, en mi caso, yo tengo un análisis de que la academia ha estado completamente desconectada del análisis de la realidad social que se requiere. Y bueno, no solamente la academia, los grupos empresariales también, los gremios empresariales, lo mismo ocurre con los partidos políticos mismos, y por eso el desprestigio de estos y su incapacidad para poder incorporar a nuevas juventudes, a nuevos miembros y renovar y modernizar los partidos políticos en el Perú. Es decir, los actores políticos, empresariales, económicos, sociales del país necesitan empezar a conectar con la realidad, conectar con su gente, conectar con el día a día, con la calle, con el desplazamiento a pie. Ese trabajo político no solamente debe darse a nivel discursivo, como lo vienen haciendo ahora los gobernadores regionales y la Asamblea de Rectores, con posturas o posiciones.
tiene que haber un trabajo de base. Si no hay trabajo de base social, no hay partidos políticos, no hay representación política y por lo tanto, cualquier elección o cualquier toma de decisiones que se haga en una sociedad moderna en el país no va a responder a un interés realmente ciudadano, sino simplemente a intereses particulares que aprovechan el momento para cual zarpazo ganar posiciones en el escenario formal de la política, pero después se quedan sin respaldo al no tener legitimidad. Y la legitimidad es una cosa fundamental para poder seguir haciendo política y hacer sostenible la relación entre ciudadanos y políticos, entre representados y representantes, para poder tener un futuro por lo menos sostenido en el tiempo. Lo otro es la anarquía. Saltar al vacío es apostar por la anarquía y a ver qué pasa, pues, ¿no? Y ahí generalmente, en espacios anárquicos, lamentablemente, siempre las posturas autoritarias y violentas son las que ganan, ¿no? Gana el más fuerte, gana el que golpea más fuerte, y eso no es una sociedad moderna, ¿no? Correcto, Juan Carlos. Y creo que también, a la parte final, con el agradecimiento, como siempre, por la participación en los comentarios en nombre de nuestros televidentes, ha quedado también claro, me parece, Juan Carlos, no sé si compartes la opinión, que ha habido un avance en el conocimiento de la ciudadanía, en darse cuenta cómo están actuando los actores y qué es lo que se está decidiendo. Hay un avance del conocimiento colectivo de la población con respecto a sus autoridades, y eso creo que es lo bueno de toda esta crisis de fallecidos, de pérdidas importantes, y el papel también que tú has señalado de los medios de comunicación. Los medios de comunicación sesgados que han estado y están y persisten en una posición de beligerante, ¿no? Terruquear, el terruqueo, el que son comunistas, el que son... y eso no es así, porque se está analizando los efectos, pero no las causas, y creo que la población sí ha logrado un avance importante, y los medios de comunicación alternativos, en lo que participamos y en la que formas parte, en el caso de BIS, y no queremos con eso señalar el caso puntual de BIS, sino de los medios de comunicación alternativos que están equilibrando, están buscando el equilibrio, no en la medida que debería ser con relación a los medios de comunicación de señal abierta, principalmente la televisión, que también resulta negativa para el avance y el raciocinio de la población y saber diferenciar qué es lo que se está haciendo en contra y a favor de los beneficios de los peruanos, sobre todo los peruanos más pobres, que creo que esa es la preocupación. Ese es un análisis también interesante, creo, Juan Carlos, si quisiéramos tu opinión. Totalmente de acuerdo, es decir, para poder construir una sociedad en la cual haya una agenda país y los actores se pongan de acuerdo, concerten, tengan un pacto para poder seguir avanzando, lo primero y el requisito básico y fundamental es que, como toda negociación, las partes tienen que sentirse igual a igual. Igual que la comunicación. No hay comunicación si es que quien emite el mensaje y quien lo recibe no se sienten de iguales. Si uno cree que el otro es inferior a uno, eso no se llama comunicación, eso no se llama negociación, eso se llama órdenes o imposición. Entonces, cuando nosotros escuchamos a estos supuestos analistas que agarran y desprestigian y literalmente minimizan o descalifican a la persona con la cual se tienen que sentar a negociar y literalmente la descalifican de la negociación, ese no es un actor que quiere generar convivencia social, ese es un actor que se quiere imponer. Es decir, y ahí hay que tener mucho cuidado porque el análisis real, aquellos que hacemos análisis para construir justamente y no para destruir, la apuesta justamente es que tenemos que reconocer a todos los actores en la mesa, incluso a los ilegales, porque esos ilegales tienen alianzas actualmente con parte de esa economía informal e incluso formal en muchos espacios de la vida cotidiana. Entonces, es un actor el que hay que reconocer, que obviamente hay que combatirlo en la medida que ejercen una economía ilegal que daña, digamos, al país y que daña también a las personas sobre las cuales impacta como economía ilegal, y a las empresas y a la economía y a todo.
pero tenemos que reconocerlo como actores. Es decir, lo que no podemos es negar la realidad. Estos analistas políticos, estos medios en los cuales el líder de opinión descalifica y niega una parte de la realidad porque no la quiere ver simplemente, eso no es hacer análisis. Eso es no entender cómo funciona la realidad social, cómo cambió el país, y hay que reconocerlo, pues el país cambió. El señor Castillo fue un punto de inflexión y el país es otro. Y no por Castillo precisamente, sino porque simplemente el modelo centralista no dio más, no da más. Y el desborde regional empieza a tomar un protagonismo que tenemos que reconocerlo como un dato de la realidad. Y con eso hay que jugar, y con eso hay que tomar acciones, y con eso hay que generar políticas, pero que permitan una convivencia a futuro. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Esperemos que todo esto que está ocurriendo sirva para mejorar. Y creo que sí, porque de esta crisis, de esta violencia hay que sacar conclusiones importantes, y creo que lo importante es el conocimiento y el desarrollo humano, el desarrollo colectivo que estamos buscando y que queremos para todos los peruanos. Gracias, Juan Carlos. Un buen Gracias día a ti, Néstor, por la invitación. para ti, y estaremos conversando en los próximos días qué es lo que decide el Congreso de la República. Un abrazo, Juan Carlos. Gracias. Gracias a ustedes.